El mundo de los espíritus puros aparece dividido en buenos y malos. Guadalupe Radio presenta la videoserie Ángeles y Demonios con el padre Pedro Barrajón. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos hermanos y hermanas que están siguiendo la serie de Ángeles y Demonios, hemos hablado anteriormente de que Dios que crea al hombre, que lo crea cuidando de él por ser providente. Y sin embargo también hay un tema grande, que es el tema del mal. Ahora vamos a detenernos a reflexionar sobre el tema de los seres invisibles. La pregunta que yo les haría es ¿qué imagen tienen ustedes de lo que son los ángeles? ¿Cómo los imaginan en sus vidas, en la vida de la iglesia, en la vida de las comunidades? ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Cuál es su misión? Y a esta pregunta, ¿quiénes son los ángeles y por qué también hay ángeles malos?, vamos a responder en este capítulo de nuestra serie Ángeles y Demonios. Queridos hermanos y hermanas, estamos considerando en este capítulo 5 de la serie Ángeles y Demonios el tema de Dios, creador de los seres invisibles. Les habla el padre Pedro Barrajón, profesor de Teología Dogmática en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, donde enseño precisamente esta materia: Dios creador, ángeles y demonios, teología del exorcismo, teología de la oración de liberación. Temas que también vamos a considerar en los siguientes capítulos. Pero hoy queremos detenernos más a considerar, a ver, a estudiar, a oír lo que la palabra de Dios nos dice de estos seres invisibles, de los ángeles que nos acompañan, pero muchas veces son para nosotros seres misteriosos y tenemos la tentación de creer demasiado en ellos, como si Dios no existiera o como si ellos fueran una especie de semidioses, o de olvidarlos por completo. Entonces lo que queremos presentarles a ustedes en este capítulo es lo que nos dice la Iglesia Católica sobre estos seres invisibles, seres totalmente espirituales. Recordemos todos que en el credo, cuando nosotros rezamos al inicio, creo en Dios Padre, Dios Todopoderoso, decimos creador del cielo y de la tierra, de los seres visibles e invisibles. Entonces ahora vamos a ver qué significa que Dios es creador de todo lo que hay en el cielo y por lo tanto de estos seres invisibles. Nosotros también, dijimos el otro día, tenemos una parte espiritual también, en cierto sentido invisible, que es nuestra alma, pero tenemos una parte visible, que es nuestro cuerpo. Para los ángeles, en cambio, no es así. Ellos no son corpóreos, no son materiales. Son invisibles para, diríamos, la luz material, la luz corporal, la luz del sol. Obviamente no son invisibles para Dios ni para la luz del Espíritu. Tenemos que decir que hay, o reina, si queremos decir así, una gran confusión en torno al tema de los ángeles, porque pues ya llevamos unos 30 años donde hay un excesivo culto de los ángeles. La Iglesia Católica ha tenido que frenar algunas organizaciones que daban un culto excesivo a los ángeles, cosa que ya se produjo al inicio de la era cristiana, donde, por ejemplo, toda la carta a los hebreos de San Pablo era una apología de Cristo superior a los ángeles. Entonces vamos a ver que sí, tenemos que considerarlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que reconocer su existencia, pero dentro de lo que es la fe católica. Hay también, por otro lado, quien los niega. Si hay personas que exaltan, que exageran la acción de los ángeles, también hay mucha gente que dice que no existen para nada, en absoluto, es una invención. Dado que no lo podemos ver, a los ángeles no existen. Recuerdo que dando yo una conferencia a un grupo de jóvenes
en Roma, hablando de un tema muy interesante, que es el tema de la teología del cuerpo. Yo dije que la teología del cuerpo Juan Pablo II la había compuesto, la había escrito para hablar también del alma. Y una chica se levanta, una chica de unos 18 años se levanta y me dice: padre, usted nos ha hablado del alma, pero ¿cómo podemos saber que el alma existe si no la vemos? Y entonces obviamente yo le respondí que no todo lo que vemos es lo que existe. Como dice el Principito de este autor francés Antoine de Saint-Exupéry, que lo esencial es invisible a nuestros ojos. Los ángeles no los vemos y por eso mucha gente, igual que Dios, que no lo vemos, dicen que no existe, pero no es así lo que opina la Iglesia Católica. Como dice un teólogo alemán, si quisiéramos desembarazarnos de los ángeles, se debería revisar radicalmente la Sagrada Escritura y con ella toda la historia de la salvación. ¿Por qué dice esto este autor que se llama Winhofer? Pues lo dice porque realmente la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, está llena de testimonios de la presencia de los ángeles. Vamos a, por ejemplo, a poner un texto del Nuevo Testamento, la Anunciación. La Anunciación aparece el ángel, si queremos el arcángel San Gabriel. Las tentaciones de Jesús en el desierto, nos dice San Lucas que allí, después de las tentaciones, fue consolado por los ángeles. Jesús muchas veces habla de los ángeles, dice que los niños, los ángeles de los niños, ven cara a cara a Dios, ¿no? Que por eso tenemos que ser como niños, etc. Por lo tanto, no podemos negar que la Sagrada Escritura tiene muchísimas referencias a los ángeles. Pero, repito, que no son superiores a Jesucristo. Hemos dicho que todo fue creado por medio de Jesucristo, por lo tanto, también los ángeles. Lo cual significa que hablar de los ángeles no desmerece para nada a Jesucristo, sino simplemente es hablar de una realidad importante de nuestra fe. No es el contenido principal de la Escritura, no es el contenido principal de la revelación. La revelación está centrada en Jesucristo, pero al mismo tiempo, siendo una enseñanza colateral, eso lo dice Juan Pablo II, es una enseñanza colateral, significa que es importante, pero no lo esencial. Lo esencial es nuestra redención en Cristo, la manifestación de Dios, amor a través de la persona de Jesucristo. También están estos seres, ángeles y demonios. Y es inseparable de la figura de Jesucristo, como acabamos de decir. Dios, hemos dicho en las primeras sesiones, todo lo creado lo conserva y lo dirige con su providencia. Y su providencia se extiende de un confín al otro de la tierra y gobierna con verdad y con poder todas las cosas. Esto también lo hace el Señor, Dios Padre Todopoderoso, a través de sus ángeles. Los ángeles que son mensajeros, que son enviados por el Señor para darnos la buena noticia de Él, para comunicarnos mensajes de la parte del Señor, y también nos acompañan en nuestra propia salvación. Nos defienden del enemigo, que son los ángeles manos, de los cuales vamos a hablar ahora, y nos acompañan, especialmente el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando una tradición antiquísima de la Iglesia, que viene ya desde San Basilio y de otros padres de la Iglesia, dice que nos acompaña desde nuestro nacimiento, podríamos decir incluso desde nuestra concepción, un ángel al que le llamamos el ángel custodio, el ángel que nos protege, el ángel que nos guía. ¿Y nos guía hacia dónde? Hacia la vida eterna. En esa oración que yo digo todos los días, quizás ustedes también, vamos a repetir ahora también al final en nuestra oración: Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, la providencia soberana me encomendó a ti, estamos encomendados a nuestro ángel custodio, guíame, consérvame y protégeme en este día. Bueno, en este día y en todos los días.
Por lo tanto, estos seres que son meramente espirituales, que no son corporales, son compañeros nuestros en la historia de la salvación, nos guían, nos protegen, nos acompañan, nos ayudan a conseguir el fin principal de nuestra existencia, que es la glorificación de Dios y la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, los ángeles, espíritus puros, mensajeros enviados por Dios para acompañarnos y llevarnos a la salvación eterna. Este es el mensaje principal que les quiero dejar en esta primera parte. Queridos hermanos y hermanas, estamos hablando de los seres espirituales que son los ángeles, mensajeros de los mensajes que el Señor quiere darnos, custodios que nos acompañan para nuestra salvación. Pero vamos a ver ahora algo más sobre ellos y vamos a decir que son seres personales, totalmente espirituales y libres, que tienen una inteligencia superior a la nuestra y una voluntad superior a la nuestra. Entonces, en primer lugar, creemos que existen estos seres que son seres totalmente espirituales. El espíritu es aquello que es contrario, digamos, en cierto sentido a la materia. Dios es totalmente espíritu. Y nos podríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Dios, que es totalmente espiritual, y los ángeles, que son seres también totalmente espirituales? Pues la diferencia es muy sencilla, pero muy importante. Dios es espíritu puro, es la totalidad del ser, aquel que ha creado todo, por quien existen todas las cosas. Por lo tanto, es infinito. El Espíritu del Señor es infinito. Como Él se revela a Moisés, yo soy el que soy. Sin embargo, los ángeles son seres espirituales, pero son creados, son finitos. A Dios nadie lo crea, Dios es increado, Dios simplemente existe. Los ángeles son creados por Dios. Y son seres espirituales, pero de un espíritu finito. El que mejor comprendió todo esto es un gran teólogo de la orden de los dominicos, un gran doctor de la Iglesia, que se le llama el doctor angélico por su doctrina sobre los ángeles, que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es el autor espiritual, teológico, católico, que más ha hablado de los ángeles y que mejor ha hablado de ellos. Y él es el que primero comprendió que son seres totalmente espirituales, pero su espíritu es finito. Y por ser seres espirituales tienen facultades espirituales. ¿Cuáles son las facultades espirituales propias de los seres personales? Pues son la inteligencia, son la voluntad y son la libertad. Dios hizo a los ángeles también libres, una libertad de elección que comportaba que ellos podían, en el inicio de la creación, podían optar una opción por Dios, escoger a Dios, escoger el plan de Dios sobre ellos, o podían rechazar este plan. Y el Señor les dio esa libertad. Lo normal hubiera sido, obviamente, que escogieran a Dios como fin supremo, como glorificación suprema de sus vidas, pero lamentablemente no fue así. Hubo una parte, un grupo de ángeles que, viéndose talmente llenos de luz, ¿no? De ahí viene la palabra Lucifer, el que lleva la luz, que es el principal de los demonios que se rebeló contra Dios, dijeron, pero ¿qué necesidad tenemos de Dios? Si nosotros somos tan perfectos, no vamos a seguir los planes que Él quiera para nosotros, porque tenemos una perfección tal que no necesitamos de Dios. Esa tentación es una tentación demoníaca, es una tentación del demonio, del espíritu malo, que él sí se rebeló contra Dios diciendo que no tenía necesidad de Dios. Y quiere que nosotros, seres humanos, pensemos como él, que digamos, yo no tengo necesidad de Dios, yo puedo prescindir de él. Entonces, seres libres significa que tenían la posibilidad de hacer una elección en favor del bien supremo que es Dios o contra el bien supremo que es Dios. La diferencia entre la libertad de los ángeles y nuestra libertad
es que mientras nuestra libertad humana, mientras vivimos en este mundo, de algún modo la podemos revocar, podemos cambiar de elección, los ángeles, una vez que hicieron esa elección, la hicieron para siempre. Su elección es irrevocable, no pueden dar marcha atrás, cosa que a nosotros nos pasará cuando venga la muerte y venga el juicio particular y haya sobre nosotros ese juicio de la parte de Dios, un juicio que ciertamente estará siempre impregnado de su misericordia, pero una vez que tengamos un destino final, cielo o infierno, ahí ya tampoco nosotros podemos cambiar ahora. Los ángeles, una vez que hicieron esa decisión por Dios o contra Dios, ya no pueden cambiar. Ya no solo no pueden cambiar, ya no quieren cambiar, y esto es el gran misterio de la naturaleza de los ángeles. El demonio no quiere dejar de ser demonio, y eso es lo que a él mismo le hace sufrir, por decirlo así. Pues bien, los espíritus puros, los seres invisibles, precisamente porque son libres, y algunos hicieron una opción por Dios y otros contra Dios, están divididos. Están divididos en espíritus puros buenos, les llamamos nosotros los ángeles, y espíritus puros malos, les llamamos nosotros demonios. Y es esto lo que vamos a tratar también de descubrir en las siguientes reflexiones y meditaciones que tengamos. ¿Cuál es la acción que puede tener, sobre todo, el espíritu malo sobre nosotros? Porque vamos a ver que tiene una acción, vamos a ver que tiene un dominio, vamos a ver que tiene la posibilidad de actuar de modo limitado por nosotros. Entonces, tengamos en cuenta que estos seres totalmente espirituales, que eran llamados por Dios a la comunión perfecta con Él, a la gracia perfecta con Él, a la gloria perfecta con Él, solamente una parte, no podemos saber cuántos, el número de ángeles optó por Dios y cuántos no optaron por Dios. Lo que nosotros sí sabemos es que hay más de un demonio, es decir, no es solo Satanás, hay un grupo, la revelación no dice cuántos, pero se supone que es un grupo consistente de espíritus puros que se rebelaron contra Él. Dieron la espalda a Dios y al conocimiento de Dios, no quisieron saber nada de Dios, se rebelaron contra Él y entonces a partir de ese momento viven no en el amor, para lo cual todos los seres creados están llamados, viven en el odio, odian a Dios y odian a todos aquellos que quieren vivir de cara a Dios. Por eso el demonio ataca al hombre, vamos a verlo después, es un homicida, porque odia al hombre que quiere seguir el camino de Dios, odia al santo, odia a la persona que ha escogido a Dios. Por eso viven en una continua, diríamos, infelicidad, porque está claro que quien vive en el odio no puede nunca llegar a ser feliz. Nos podíamos preguntar, pero no tenemos una respuesta, ¿cómo se llegó a esta radical e irreversible opción contra Dios, si eran sumamente inteligentes? ¿Cómo una persona espiritual muy inteligente pudo hacer esta opción que podemos llamar loca o ciega? La verdad, no lo sabemos. Lo que sabemos por la revelación, nos dice el profeta Jeremías capítulo 2, versículo 20, el demonio, el ángel malo dijo: no serviré, no te serviré, no quiero servirte, no quiero ponerme a tu servicio, se lo dijo a Dios. Las palabras latinas es non serviam, no te serviré. A este no te serviré, la tradición cristiana, digamos, contrapone la opción de San Miguel, que dice: ¿quién es como Dios? Yo voy a servir a Dios. El demonio dice: no voy a servir. El ángel bueno dice: voy a servir a Dios. Vamos a seguir en los siguientes capítulos hablando de los ángeles y de los demonios según el plan de salvación.
Señor, creador de los seres invisibles, creador de los ángeles, te agradecemos por estos seres espirituales que tú has puesto en nuestro camino. Te agradecemos porque ellos nos defienden y nos guían. Te agradecemos especialmente por ese ángel custodio, ese ángel guardián que tenemos cada uno de nosotros desde el momento de nuestro nacimiento, desde nuestra concepción, que nos quiere conducir a la vida eterna. Vamos a rezar esa oración todos juntos al ángel custodio que nos propone la Iglesia. Hay varias versiones. La primera es esta: Ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti. Ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Y la otra es: Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me lleves a la eterna vida. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el capítulo 5 de nuestra serie Ángeles y Demonios ha sido dedicado a presentar esos seres espirituales totalmente, diríamos, espíritu, que no tienen nada de corporal, que son los ángeles. Hemos visto cómo dentro de la creación hay seres materiales, hay seres parte materiales y parte espirituales, que somos los hombres, y hay seres solamente espirituales. Son seres personales, son seres que tienen una inteligencia superior a la nuestra, una voluntad superior a la nuestra, una libertad también superior a la nuestra, más dueña de sí misma. Sin embargo, sabemos por la revelación que algunos de estos ángeles buenos se levantaron contra Dios y no quisieron seguir sus planes. A esos seres espirituales que no quisieron llamar a Dios Creador y Padre, les llamamos demonios, y a ellos vamos a dedicar las siguientes catequesis y a ver cómo influyen en nuestra vida. Gracias por acompañarnos en la videoserie Ángeles y Demonios con el Padre Pedro Barrajón. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.